SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Pepa Bueno. La importancia que los fondos europeos de recuperación van a tener para la economía de España es tan grande que su mera aprobación supuso ya una buena noticia que impulsó a los mercados. Pero su complejidad, las dificultades que supone movilizar tanto dinero y el hecho de que sean fondos que van a llegar a lo largo de los años plantean incógnitas que todavía, meses después de su aprobación, intentan aclarar las instituciones europeas. Álvaro Zamarreño. Más de 1,5 billones de euros movilizados es mucho dinero, que requiere de estructuras administrativas eficaces y planes para saber qué hacer con esos fondos. Con la idea de aclarar algunas dudas sobre los retos, la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid ha organizado esta semana un seminario en el que han participado eurodiputados de los principales grupos. Una de las voces es la del veterano García Margallo, quien fuera ministro de Exteriores con Rajoy, que resume algunos de los retos específicos de España. Limitar la contratación indefinida, luchar contra la fragmentación de ayudas al desempleo, la lucha contra el abandono escolar y el abandono preventivo, investigación e innovación y ley de garantía de mercado. Todas estas cosas es donde habrá que hacer un esfuerzo, porque van a ser los criterios con los que se nos van a... Además de las voces de los eurodiputados, se pudo escuchar a Esperanza San Blas, que será la encargada de lidiar con buena parte de estos planes como directora general de fondos europeos en el Ministerio de Hacienda. Según pudo explicar, el verdadero reto es que el dinero se utilice de tal manera que ante un problema similar, España no vuelva a estar en la misma situación. Hora 25. Con Pepa Bueno. Si les digo Goldman Sachs, seguro que les vienen a la cabeza las advertencias que lanzaba este banco de inversión, líder a nivel global, sobre nuestra economía y la de otros países en esos años en los que vivíamos pendientes de la crisis de la zona euro. Pues bien, hoy la noticia no es lo que pasa fuera de Goldman Sachs, sino lo que pasa puertas adentro. En Washington está nuestro compañero Carlos Pérez Cruz. Buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. La revista Rolling Stone publicó un largo reportaje sobre este banco de inversión, donde dijo que lo primero que hay que saber sobre Goldman es que está en todas partes. Y es verdad, porque de ahí han salido presidentes del Banco Central Europeo, primeros ministros o altos cargos de la administración estadounidense y de otros países. Pero hoy, Carlos, la firma no puede presumir del estado de ánimo de su cantera. 13 analistas junior, 13 trabajadores han denunciado que trabajan 95 horas a la semana, y si eso ya es sorprendente, lo peor es que reclaman no trabajar más de 80. Bueno, es que de las 95, 100 de media que aseguran que trabajan a la semana, 15, 20 menos, Pepa, parece todo un logro. Y esto teniendo en cuenta que los estadounidenses no son muy de quejarse por trabajar, cosas de la cultura protestante. Pero esta encuesta interna entre 13 analistas de primer año en Goldman da una medida de unas condiciones de trabajo a las que, de una nota del 0 al 10, le ponen un 2. Plazos imposibles para entregar trabajos llevan a que, como atestigua uno de los encuestados, no haya tiempo para comer o ducharse. No esperaba que este fuera un trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, dice uno de ellos, tampoco que fuera de manera continua de 9 de la mañana a 5 de la madrugada. No es extrañar que si a su satisfacción laboral le pone un 2 sobre 10, a la vida personal le ponga un mísero 1, Pepa. Madre mía. Goldman ha emitido un comunicado, claro, en el que lo niega todo. No lo niega. No lo niega. Quizá porque no considera normal esta forma de trabajo. Es un comunicado escueto, sin meterse en jardines. Reconocemos que nuestra gente está muy ocupada porque el negocio es sólido y los volúmenes están en niveles históricos. La compañía dice que entiende las preocupaciones de los encuestados y que está tomando pasos para resolver sus quejas. O sea, no lo niega, sino que dice estamos en ello, ¿no? Estamos trabajando en ello, que es una expresión muy propia, ya sabemos. Claro, o sea que vamos a pasar de 95 a 82, tranquilos. No es el primer caso, Carlos, que alerta de los excesos en Wall Street.
No, quizá lo recordéis, en 2013 Moritz Harum, becario en Londres del Bank of America, fue encontrado muerto en su domicilio tras sufrir un ataque epiléptico después de que aparentemente trabajara 72 horas casi ininterrumpidas. El agotamiento pudo ser un detonante, aunque no se pudo concluir que fuera el factor definitivo. Y su caso llevó, Pepa, a que se tomaran algunas medidas, especialmente de cara al fin de semana, pero los resultados ya vemos que aparentemente son modestos. Se nos ha quedado la boca abierta hoy con esta jornada laboral. No quiero pecar de lo mismo. Vete a dormir, vete a descansar. Bueno, aquí todavía tenemos sol. Nos queda un largo día. Tú tienes mucha tarde todavía, es verdad. Un beso, gracias, Un beso, Carlos. Pepa, buenas noches. Chao, adiós. Vamos a intentar explicar cómo se llega a esto. José María Martínez, buenas noches. Hola, buenas noches. Secretario de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Esta federación incluye también al sector financiero. ¿Cómo se pueden trabajar 95 horas a la semana? Pues no se puede trabajar si no es a costa de la salud, la vida personal y demás. O sea, este abuso extremo que se conoce en este banco de inversión, pues bueno, quizá no con este grado de alarma, pero sí es una tónica habitual en muchos trabajos, ¿no? Y particularmente en el sector financiero ha habido tradicionalmente muchísima prolongación de jornada sin remunerar. ¿En España se dan estos abusos? Hombre, yo creo que estos son extremos, pero hace relativamente poco, en mayo del 19, la confederación nuestra, el sindicato, hizo un estudio, una encuesta sobre horas extras en el país y salían más de 11 millones de horas extras no pagadas, que afectaban a más de 1 millón de personas y estaban muy concentradas en el sector servicios, ¿no? En el sector financiero y de seguros, desde luego, y también en la hostelería, porque se dan como varios fenómenos, ¿no? Hay muchos trabajos a tiempo parcial que la hora extra no remunerada o remunerada en B complementa la jornada, y eso se da mucho en la hostelería, por ejemplo, y en el pequeño comercio. Y luego en sectores de servicios de más altos salarios y condiciones de jornada buenas, inferiores a las 40 horas semanales, hay una presión, ¿no?, por los resultados, los objetivos, y por lo tanto por devaluar el salario pactado a base de prolongaciones de jornada, ¿no? De ese 1 millón de personas que habitualmente prolongan jornada en una media en unas 10 horas semanales, el 56% lo prolongan más de 10 horas. Estamos hablando de entre 10 y 20 horas a la semana. Es decir, que ese colectivo puede estar trabajando tranquilamente en torno a las 60 horas semanales, de las cuales esas 20 horas de más no se pagan. Estos jóvenes de Goldman que trabajan, hay que recordarlo, entre 90 y 100 horas a la semana y que piden 80, han denunciado su situación laboral de forma anónima. No han recurrido a un sindicato. Bueno, es que primero, los jóvenes en general tienen bastantes dificultades para asentar su trabajo, su salario y demás. En Estados Unidos es particularmente complicado, además, afiliarse o que un sindicato entre en una empresa, y más en un banco de inversiones, ¿no? Esto, bueno, en el sector financiero español pasa con menos intensidad, y desde luego se han puesto instrumentos, se han montado sistemas de registro de jornada, precisamente tras una pelea con el tema de las prolongaciones de jornada. Conseguimos una sentencia histórica que es de ámbito europeo, con el Tribunal de Justicia Europeo en mayo del 19, que en definitiva para el conjunto de la Unión ha establecido que es necesario establecer un registro de jornada en todos los trabajos. Y esta pelea empezó en el sector financiero. Esta sentencia afectaba fundamentalmente una iniciativa del sindicato en el Deutsche Bahn en España, ¿no? Entonces, esos instrumentos de registro de jornada, la negociación colectiva, la regulación de horarios, pues intenta limitar este abuso laboral. En Estados Unidos los sindicatos no pueden entrar en los bancos de inversión, ¿no? Bueno, la ley es muy dura para la sindicación de las empresas, y particularmente en los bancos, ¿no? Nosotros hemos hecho campañas mundiales con el Sindicato Global, con UNI, precisamente utilizando las matrices españolas o latinoamericanas para introducir una cultura distinta, de que no pasa nada si en un banco estadounidense se introdujera un sindicato. Pero bueno, ahí está la pelea de los sindicatos en Amazon, ahora mismo en Alabama. Es tremendamente complicado entrar, porque
tienen que dar el visto bueno en referéndum en la mitad más uno de los trabajadores afectados, y la empresa puede poner todo tipo de impedimentos, incluso hacer campañas antisindicales, mentir, etcétera, y presionar precisamente para que no se introduzca el sindicato y no haya convenio. El convenio en Estados Unidos, aparte de las cuestiones salariales y típicas del convenio, produce un efecto añadido, y es que normalmente va aparejado de derechos de salud, una póliza de salud, y derechos de pensión, complementos de pensiones, ¿no? Entonces, claro, las empresas son muy refractarias a incrementar los costes sobre la base no ya del respeto a la salario, a la jornada y tal, sino también la introducción de mecanismos de protección social que en Estados Unidos no son públicos y se contratan de manera privada. Eso en Europa pues no ocurre con esa intensidad, desde luego, y nosotros además tenemos experiencias pues curiosas, ¿no? CaixaBank en 2015 absorbió Morgan Stanley, que es un banco de un cariz similar, ¿no? De Goldman Sachs, ¿no? Los 300, 400 personas que ingresaron en CaixaBank descubrieron un mundo distinto, un mundo en el que las 30.000 personas que trabajan en CaixaBank, de las cuales el 45% están afiliadas a comisiones obreras, tienen derechos laborales, que nos cuesta todos los días que se cumplan, ¿no? Pero tienen derechos, tienen una jornada establecida, tienen unos salarios acordados y no daban crédito, ¿no? Y no daban crédito. Bueno, cambiaron de vida a mejor, mucho mejor. En cuanto a lo que es la conciliación, y son personas que además sí trabajan y probablemente prolonguen jornada porque trabajan a objetivos, trabajan con incentivos muy importantes, pero de una manera absolutamente distinta a como venían trabajando en una firma, pues como era Morgan Stanley, claro. Trabajan a incentivo, trabajan más de 90 horas. Yo me imagino que se hace con la expectativa de ganar algún día muchísimo dinero, ¿no? ¿Cuánto es muchísimo dinero? Bueno, los bancos de inversión, muchísimo dinero es muchísimo dinero. Os recomiendo una serie que, aunque no sea muy buena, ¿no? Puede haber divisiones de opiniones. Estaban echándolo ahora en Movistar, que es Babies, y bueno, pues te cuenta muy bien cuál es el mundo de los brokers, los dealers y los incentivos. Se trabaja sobre todo para asentar tu puesto de trabajo, para que te selecciones. Es una carrera permanente de competición frente a otros. El que más disponibilidad demuestra, pues tiene más oportunidades de continuar. Genera una cultura, entre comillas, del esfuerzo y del mérito curiosa, que es la explotación y la competitividad extrema, y siempre con el incentivo de ganar mucho dinero. Esto en nuestro marco a lo mejor es más comparable o más habitual en empresas consultoras y auditoras, ¿no? En que se trabaja mucho con ese ritmo y con esos métodos de trabajo, ¿no? Y son métodos de trabajo que generan cultura interna y además generan cultura externa, es decir, porque esos métodos se exportan a los clientes, a los que auditas o a los que les haces la consultoría. Evidentemente, la manera de defenderse frente a esa manera de trabajar es sindicarse y organizarse colectivamente y negociar convenios y que se cumplan, claro. José María Martínez, secretario de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras, muchas gracias por estar esta noche. A vosotros, muchas gracias. En Hora 25, un abrazo. ¿Qué consecuencias tiene para la salud una jornada laboral de esas dimensiones, más de 90 horas, o de dimensiones parecidas, de 80, que es lo que piden, o incluso de 60 horas? Javier Quintero, jefe de psiquiatría del Hospital Infanta Leonor de Madrid, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué efectos tiene sobre la salud trabajar 60 u 80 horas semanales? Bueno, desde luego genera un desgaste muy importante, ¿no? Para ser capaces de mantener un mínimo equilibrio en nuestra salud física y mental, un exceso laboral de esas características, desde luego, es difícil de mantener, sobre todo mantenido en el tiempo. Es decir, que si dedicamos 60 horas puntuales para un proyecto o para prepararme una oposición, soy capaz de manejarlo. Quizás si lo mantengo mucho en el tiempo es cuando mi capacidad de sostener ese equilibrio se pueda romper. Y cuando no hay una compensación, una satisfacción muy alta, me imagino que el aguante también disminuye, ¿no? Nuestro equilibrio, para que me entienda Pepa, tiene que ver con tres características fundamentales: los cambios, las presiones y las satisfacciones. Yo soy capaz de soportar mucha presión a cambio de una satisfacción alta. Pero luego, además, también depende de un equilibrio entre mi vida laboral, personal y relacional. Es decir, yo soy capaz de mantener muchas presiones laborales si mi vida
personal y mi vida relacional es muy satisfactoria. Es decir, que además, como digo, se compensan entre sí. Si le dedico muchas horas a una de las actividades, en este caso la laboral, con mucha presión y pocas satisfacciones, me deja también muy poquito espacio para poder tener satisfacciones en mi vida personal y en mi vida relacional, con lo cual es muy difícil con esa cantidad de horas obtener una satisfacción, salvo que la satisfacción me lo genere el propio trabajo, ¿no? La situación laboral. Entonces sí que podría mantener ese equilibrio entre lo que me genera esa satisfacción y las presiones que estoy dispuesto, entre comillas, a pagar para alcanzar esa satisfacción. Y ese desgaste me imagino que es progresivo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que un exceso de trabajo nos está pasando factura o nos la va a pasar inmediatamente? Bueno, en realidad eso es estrés crónico mantenido. Es decir, al final esto uno empieza a encontrar pequeños síntomas físicos, la mayoría son los que son más fáciles de detectar. Empiezo a estar más cansado, empiezo a sentirme con más dificultades de dolores de cabeza, síntomas de tensión muscular. Los síntomas emocionales suelen ser progresivos, empieza a estar más nervioso, empieza a estar más ansioso en general, lo que va condicionando es un cuadro de ansiedad. Pero también hay síntomas comportamentales que son importantes. Por ejemplo, la irritabilidad, ¿no? Empiezo a encontrarme cada vez me enfado con más facilidad y luego es fácil que la gente intente buscar atajos consumiendo más cosas que le produzcan una aparente satisfacción, más alcohol, más tabaco, a veces otras sustancias, otras drogas, que me generan puntualmente sensaciones de calma, pero que en realidad lo único que están haciendo es agravar el problema que no estoy afrontando. Visto así, descrito así, parece que se está alimentando una bomba, en definitiva, ¿no? Claramente, porque además lo que pasa, Pepa, es que llega un punto donde la gente no se da cuenta de la sobrecarga hasta que rompe. Esto, uno sometido a esta situación de estrés, como estoy un poquito peor que ayer, pero no significativamente peor, venga, pues sigo avanzando, hasta que llega un punto donde la situación ya es difícilmente sostenible. Si me permite, comparémoslo con lo que estamos viviendo ahora con la pandemia, que es una situación de estrés crónico mantenido. Hace un año, cuando todo esto empieza a funcionar, aparecen cambios en nuestras satisfacciones, que lo que parecía que iba a funcionar fenomenal y que era nuestro modo de vida absolutamente inquebrantable, se cae, se va al traste, y empezamos todo un proceso donde poco a poco van pasando cosas y la gente empieza a estar progresivamente más cansada. Pero nadie está mal de un día para otro, o sea, nadie está horriblemente mal comparado con ayer. La gente empieza a estar con ese estrés crónico mantenido cuando somos capaces de evaluarlo en un periodo temporal más largo. Y cuando nos damos cuenta es que ya estamos muy cascados. Es decir, la gente ya está, cuando pide ayuda, es que ya es muy difícil pedir ayuda. Hay un símil que yo utilizo muchas veces, ¿no? Es decir, que es cómo cocer un sapo, una rana. Es decir, si nosotros cogemos una rana, la metemos en agua caliente, la rana se escapa. Pero si cogemos una rana, la ponemos en agua fría y despacito, nosotros le va subiendo la temperatura del agua, somos capaces de cocerla y la rana no se va a dar cuenta, siempre y cuando subamos la temperatura suficientemente despacio, es decir, el incremento de estrés sea suficientemente lento. Es decir, que nuestra capacidad de afrontamiento... Perdón, que te he cortado. No, que cuánto complejo de rana va a salir de esta conversación. Sin duda, somos ranas. Javier Quintero, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Infanta Leonor de Madrid, muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Esta cultura laboral que ahora denuncian esos trabajadores de la élite financiera en Estados Unidos nos ha llegado también a través de la pantalla. Cine y series han mitificado, pero también denunciado esa forma de trabajar y de vivir. Pepa Blanes. Si pensamos en trabajadores del mundo de las finanzas, nos acordamos de Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street, haciendo horas a base de drogas, música y convirtiéndose en todo un magnate. Es cierto que la película de Scorsese tenía una parte que mostraba los lujos de la banca y aledaños, pero sobre todo una bajada a los infiernos. El año en que cumplí los 26 gané $49 millones y eso me cabreó porque solo por 3 no llegué al millón a la semana. En la serie Billions vemos cómo los empleados deben no solo hacer horas extras, sino emplearse a fondo en los negocios sucios y en las enemistades de sus jefes. Otra serie, Industry, está en la City londinense, pone las metas y las malas relaciones entre los nuevos empleados de la banda, jovencitos recién llegados a ese mundo. ¿Me estás escuchando? Solo es una página, la he cagado con la fuente en esa página.
página. ¿Puedes volver a imprimirla? Si Chaplin denunciaba el poder del capital industrial, Costa Gabras recoge el legado y muestra la presión y la influencia de los trabajadores del capital financiero. Vosotros sois nuestro capital. Y aunque es un placer felicitaros por haber conseguido el puesto... Hemos visto a esos empleados en situaciones límite, como los de Margin Call, con Kevin Spacey y compañía en momentos previos a la crisis de 2008, o cómo se quedaban en paro todos ellos, ocurría en The Company Men. Hay 3 modos de ganarse la vida en este negocio, siendo los primeros, los más listos o con engaños. Y ojo, porque excesivas horas de trabajo, presión, una ética poco ortodoxa, todo eso conduce al caos, como explica la película española La punta del iceberg, con Maribel Verdú. Y como cada semana tenemos un nuevo episodio del podcast Historias de Vida, que intenta dar ideas y soluciones a pequeños empresarios y autónomos en estos tiempos tan difíciles. Hoy conocemos a una mujer que dejó su trabajo en la oficina y que creó una empresa para vender setas gourmet. Cuenta Nazaret Mateo que se levantaba cada mañana pensando que no quería ir a la oficina. A ella le apasionan el campo y el mundo de las setas desde que de pequeña iba al monte a recogerlas con su padre, así que un día decidió convertir su afición en un negocio y montar una empresa dedicada al cultivo y a la venta de setas gourmet. Setas de alta calidad. No tenemos ni temperaturas forzadas, ni tenemos o tipo de iluminaciones forzadas. Ajá. ¿Vale? Entonces, ellas crecen al mismo ritmo que crecerían en la naturaleza. Eso te hace que la seta sea más consistente a nivel de carne, respeta los aromas, son mucho más aromáticas y tienen un sabor más potente. La empresa ha ido creciendo en sus 3 primeros años de vida y en el confinamiento estrenaron un servicio de suscripción. Pero yo llevaba ya tiempo dándole vueltas a un modelo de suscripción online para que tú puedas un poquito olvidarte. Sobre todo a mí me pasaba en Valencia que decías, entro a las 8 de la mañana a la oficina, salgo a las 10 de la noche, no tengo dónde ir a comprar. Claro. Entonces, pues que pudieras suscribirte en nuestra web, que te llegaran las setas mensualmente sin necesidad de acordarte de tener que ir a comprarlas. Ya te llegan a casa y ya está. Nazaret quiso cambiar su vida profesional y lo consiguió. En este episodio de Historias de Vida, la motivadora del Observatorio Vodafone de la empresa Pilar Jericó habla sobre la importancia de ser constantes para tener éxito con los cambios. Los cambios son sostenibles en el tiempo si aplico frecuencia. Por lo tanto, empiezo un día, al día siguiente repito, he de repetir, y aquello que tanto nos costaba al principio, pues luego resulta que es fácil, que estoy llamando a mis clientes, que estoy generando nuevos productos, nuevas ventas. Por lo tanto, da el primer paso y frecuencia, frecuencia y frecuencia. Escucha el podcast completo en cadenaser.com y en Podium Podcast. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena Ser. La radio.